Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Lo que no te puedes perder. Un espacio para conocer sobre la cultura y la movida urbana. 2:35 de la tarde y le damos la bienvenida a Ricardo Estrada, nada más y nada menos que el arepólogo. Vamos a conversar sobre Venezuela porque trabaja para postular a la arepa como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. ¿Cuál es este trabajo que se está haciendo? Ricardo, encantada de saludarte. Estamos Graciela Beltrán Carías e Isa Bermúdez aquí para que nos cuentes todo este proceso que se está haciendo para lograr que esta arepa de todos los días del venezolano logre ser patrimonio. Bienvenido. Hola Ricardo, bienvenido. Sí, hola, muy buenas tardes, un placer saludarlas. Y en efecto, sí, es un trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo, donde se quiere nombrar Patrimonio de la Humanidad a la arepa. Y justamente es a la arepa venezolana de la que se habla, porque eso es interesante. No, pero debo aclarar algo que es muy importante. El hecho de que nosotros estemos declarando a la arepa como Patrimonio de la Humanidad no significa que tampoco sea patrimonio de ellos. Eso es bueno recalcarlo. Porque esa es la pelea en redes. Todo el mundo dice, no es mía, no es nuestra, no es de quién es. Ajá. No. La arepa definitivamente es un producto prehispánico. Pertenece tanto a la parte de Venezuela como a la parte de colombiana. Ah, mira, ¿ves? Y eso es a la parte venezolana y eso es lo que al final nosotros de lo cual nos tenemos que basar. La Gran Colombia, pues, claro. Lo que era la Gran Colombia. No. Era la Gran Colombia, claro. Es un alimento, cuando vamos históricamente, el maíz proviene del maíz. El maíz tiene una antigüedad de 9.000 años y viaja por toda América hasta hace aproximadamente 3.000 años, que llega al norte de América del Sur, donde comparten territorio Venezuela y Colombia. Ah, entonces lo dijo el arepólogo. El arepa es bueno, venezolana y también colombiana, un producto de los hermanos. Claro, eso es prehispánico y eso, claro, etimológicamente hablando, la palabra proviene de la nomenclatura, o sea, se le decía arepa, que era como le decían los cumanagotos al maíz, que lo llamaban arepa. Y bueno, y después cambió arepa. Pero al final de eso se trata. Pero lo que es interesante de esto que se está formulando es que sea patrimonio de la humanidad. Pero ¿por qué lo presentan así? Porque las Naciones Unidas, cuando hablas de un alimento que sea patrimonio, no significa que no pueda ser de otro país, sino que en el caso venezolano es un alimento que está arraigado con nuestras costumbres, está arraigado con nuestra historia, es un alimento que nos identifica. Entonces es por eso que ellos hablan de un patrimonio para la humanidad. Sí, claro, por su importancia cultural y gastronómica, ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso es importante aclararlo. Sí, porque justamente no es un tema de discutir ni nada de eso, sino es un tema del significado que tiene. No, además hay una cosa, Ricardo, sí, como no, el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, informó que se va a postular, que se inició el proceso de postulación de la arepa como Patrimonio de la Humanidad, y todo esto que tú estás diciendo, qué bueno que lo aclaras, porque son, de cierta manera, son pasos que se van dando y que pide la UNESCO, suponemos, ¿no? Entonces, ¿qué otros pasos hay
la arepa venezolana, la elaboración, el consumo, la identidad. ¿Qué se tiene que colocar allí para que eso sea Bueno, decretado ya de una vez? Tú como arepólogo, Ricardo. bueno, no, lo que están poniendo es una serie de los tipos de arepas que se comen en Venezuela. O sea, Arrancando pelúa, cultivos. eso, pelúa, No, no, reina pepeada. No, porque hay no, unos tipos regionales, ¿no? En tu no libro creo que solamente tienes eso. Exactamente. Ajá. Exactamente, en este caso están hablando de las partes regionales y de los tipos de arepa, o sea, te hablan de, por ejemplo, la arepa chinga, pero lo interesante de esto es que arrancan con la harina precocida. ¿Por qué? Porque la harina precocida es algo que se genera y se inventa en Venezuela en los años 60, pero después siguen con la arepa de maíz pilado, después hablan hasta de la arepa pelada de Falcón, de la arepa pilada de Oriente, de la arepa de chiga, de la arepa de yuca, de la arepa de coco. O sea, te hablan de un número interesante de tipos de arepa que identifican al venezolano y que van con el arraigo del venezolano. Por eso es que es importante aclarar eso. Mira, me encanta. Aquí no queremos, no es adueñarnos de la arepa, como no, sino lo significado que tiene para el venezolano y hoy más que nunca que la arepa, o sea, esto es algo que es, en estos días yo estaba pensando y estaba investigando un poco más sobre todo con esto de los viajes de los alimentos, ¿sabes? Que estás en España y entonces ¿cómo viajaron los alimentos? Bueno, de España viajaron alimentos a América, pero de América viajaron muchos alimentos para Europa. Y el caso, ahí está el cacao, ahí está el ají y está el maíz. Entonces, si tú analizas ahora, es interesante porque el maíz vino hace 500 años, pero no era aceptado sino hasta 1800, porque antes no era bien visto, igual que la papa, ¿sabes? Entonces, pero ahora la arepa está conquistando no Europa, sino el mundo. Bueno, y es volviendo a eso del viaje de los alimentos, que es fascinante. que veo aquí que en el 2024, o sea, ahorita en marzo, la reina pepiada y la arepa en general fueron clasificadas entre los mejores sándwiches del mundo por Taste Atlas. O sea, somos clasificados como un sándwich ya, ¿no? Una categoría. Pero eso es interesante que lo hables, porque Taste Atlas es una página que nace de un croata que en el 2018 que se encarga de a través de las redes, a través de toda esta información, de este cruce de información que hay a través de la parte tecnológica, empezar a descubrir sabores. Y la arepa entra en el número 27, en el número 33, primero la reina y después la arepa como tal. Pero si yo analicé los 50 sándwiches y son los únicos 2 que son con maíz, el resto es trigo. Y eso me llamó poderosamente la atención, ¿eh? Es una percepción de la gente como un sándwich. Claro. Y ahí es donde tú te das cuenta del universal de la arepa. Y la reina siguió siendo la reina porque quedó antes que la normal. Bueno, que esto es como te digo, además la historia de la reina, 1955, Susana Ruiz, el papá de Susana va a la arepera de los hermanos Álvarez, ve a la sobrina vestida de reina y pregunta por qué, y es por Susana, y él dice, yo traigo a Susana, y Susana va un viernes a probar la arepa, y entonces esa mezcla del ¿cómo se llama?, del pollo con el aguacate, con la mayonesa y las pepas, porque se le llamaba pepiada a las mujeres cuando eran bellas. Esta muchacha está pepiada. Ah, bueno, entonces fíjate, tiene un trasfondo interesante. Qué genial. Es una arepa con nombre y apellido, ¿entiendes? Que se la debemos a los hermanos Álvarez. Dime una cosa, y así sigue todo. ¿Cómo se confecciona ese expediente de postulación de la arepa para la UNESCO? ¿Cómo se hace eso? ¿Tú sabes? Bueno, mira, en el detalle no lo puedo saber porque yo no lo hice, solo aceptado, claro. Pero sí se basa en eso que yo te digo. Es el arraigo, es la costumbre, es la parte histórica, es cómo se conecta el venezolano con esa arepa y cuál es la importancia de ese alimento dentro de la sociedad. No solamente por décadas, ¿entiendes? Por siglos, o sea, es un alimento que ha estado muy presente, pero que ha tomado una fuerza ineludible desde principios de 1900. Siempre ha estado presente, pero recordemos que primero estuvo el casabe, ¿entiendes? El casabe es más antiguo que la arepa. Entonces, y por supuesto que el tema de cuando surge la harina precocida, pues que se industrializa, se hace más potente en el argot venezolano. Si tú comparas, siempre preguntan eso, que si la arepa es colombiana, es venezolana. Bueno,
Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Entonces, por ejemplo, la harina precocida entre Colombia y Venezuela, lo que se consumen en Colombia en un año, nos lo consumimos en Venezuela en apenas 2 meses. Claro. Eso te da una idea de cuál es la importancia del consumo. Pero hay algo muy interesante. De las que están ahorita en el panel, ¿quién tiene amigos colombianos? Yo. Bueno, sí. Yo viví 6 años en Colombia. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. Tú eres la perfecta para hacerlo. ¿Cuántos colombianos te invitaron a una arepada en su casa? Ninguno. Me Ya, comí no te voy a decir. comí arepas de choclo y comí arepas con huevo. Buenísima, por cierto. No, La arepa rellena de no, huevo. La pregunta, sí, la arepa de huevo que es de Cartagena, divina, doblemente frita, o sea, Con huevo, la parte parte así, sale el huevito así, ay, divino. Claro, y es frita sobre refrita. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos colombianos te invitaron a una arepada? Ninguno. Y yo te voy a hacer, y ahora te voy a preguntar, ¿cuántos venezolanos nos han invitado a ustedes a una arepada? Montones. Nos faltan en las fiestas, entonces, como los pequeños. Entonces, eso yo creo que eso es una respuesta interesante. Yo no estoy diciendo que sea de un lado a otro, pero es la percepción. Claro. Es la forma, es eso, es como cuando me Más parte de una preguntan por qué cultura, aretólogo. pues está más más Es- involucrada en la cultura, que creo que es un poco lo que Eso. está llevando a que esto se busque introducir como Claro, patrimonio claro. cultural de la humanidad ante la UNESCO. Mira, Y cuando tú te comes una arepa, cuando tú agarras una arepa y le pones mantequilla y queso blanco rallado, tú vuelves al pantry de tu casa, a la arepa de tu abuela. Cuando te comes una pelúa, te recuerdas a los amigos de la universidad. ¿Quién no tiene una historia con la arepa? ¿cuál es tu Porque la arepa favorita? está ¿Cuál es tu súper bien. favorita? Ah, el arepólogo, mira, que mi nos papá. diga cuál es la favorita. Me imagino que debes tener un arsenal de Mira. arepas que te has comido. Bueno, mira, la verdad es que sí he comido muchas arepas y he disfrutado mucho porque lo mágico de la arepa no es comérmela, es la gente que he conocido. Eso es lo mágico. Cada quien tiene una historia y esa es una historia que te llega al corazón. Cuando yo doy un evento fuera del país y sirvo una arepa con queso blanco rallado y mantequilla, la gente vuelve a eso que yo te digo, es su infancia. Y así hay muchísimas. A mí me encanta la del 25 de diciembre o el 1 de enero, con ese pernil que queda sumergido en esa salsa que se empieza a deshilachar. Y yo no he almorzado. Queda impregnada. Ay, ¿cuánto lo siento? No lo he estamos almorzado, contigo. ya ves. Queda deshilachado. Qué delicia. Bueno, sale de aquí a comerte una arepa. Entonces porque esa es la arepa preferida, la del 25 de diciembre de pernil con la salsita. Ay, no, y es que hay de tantas. La arepa es frita, la de chicharrón, la dulce con queso guayanés o con queso de mano. O sea, la arepa de maíz pilado, que siempre me dicen que es que, por supuesto que es más sabrosa, pero es más complicada de hacer. Pero Claro, o la pelada definitivamente de coro, la arepa la pelada. pelada de coro. O sea, es que son tantas que aquí la lista es enorme. Aquí vamos a necesitar hacer ¿cómo Otro se llama? libro. Un programa de 5 días y por eso es que justamente estamos trabajando desde @arepólogo en Instagram a través de esa idea de hacer un libro, y ese libro ya está en inglés, está en francés, está en japonés, viene en alemán, italiano y terminamos en portugués, porque la arepa es Venezuela.